Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Nuevos comienzos. Josué Cárdenas se ajustó la corbata negra en el espejo retrovisor del impecable Mercedes Clase S, viendo cómo la lluvia matutina rayaba las ventanas blindadas. A sus 42 años, sus manos curtidas contaban historias que nunca compartiría. Historias de operaciones a medianoche, de asaltar la embajada con el GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, de decisiones tomadas en fracciones de segundo que salvaron o acabaron con vidas. Pero esos días estaban enterrados bajo el uniforme planchado de un chofer corporativo. Buenos días, señor Domínguez, dijo Josué cuando Carlos Domínguez se deslizó en el asiento trasero, sus zapatos de cuero italiano resonando contra los tapetes pulidos. Buenos días, Josué. Llévame primero a la junta en Industrias Villalobos, luego almorzaré con el grupo Padilla al mediodía. Carlos tenía 38 años, heredero de una fortuna tecnológica. Pero a diferencia de la mayoría de los ejecutivos nacidos en cuna de oro, trataba a Josué con un respeto genuino. En los 6 meses desde que Josué había tomado este trabajo, Carlos nunca le había hablado con superioridad. Mientras navegaban por el tráfico matutino de la Ciudad de México, Josué captaba atisbos de Carlos revisando documentos en el asiento trasero. Tecnologías Domínguez había estado creciendo agresivamente, adquiriendo firmas más pequeñas y expandiéndose a contratos militares, un detalle que inicialmente había hecho dudar a Josué sobre el puesto. Había dejado el servicio para escapar de ese mundo, no para volver a él. Josué, ¿puedo preguntarte algo? La voz de Carlos interrumpió sus pensamientos. Por supuesto, señor. Tus referencias eran impecables, pero hay vacíos en tu currículum. Ejército, ¿verdad? Los nudillos de Josué se tensaron imperceptiblemente en el volante. Ejército mexicano, señor. Nada glamuroso. Carlos asintió, aceptando la vaga respuesta. Había aprendido a no presionar a su reservado conductor, intuyendo que había profundidades que era mejor dejar inexploradas. En el edificio de Industrias Villalobos, Josué observó a través de los cristales polarizados cómo Carlos desaparecía en el interior. Esteban Villalobos, el CEO, había sido muy claro en su oposición a la expansión de Tecnologías Domínguez en contratos de defensa. El mundo de los negocios, había aprendido Josué, podía ser tan peligroso como cualquier campo de batalla, solo que con armas diferentes. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido: bonita y tranquila vida te has construido, sargento mayor. Lástima que no durará. Josué se quedó mirando el mensaje, sintiendo que la sangre se le helaba. Solo un puñado de personas conocía su antiguo rango, y aún menos lo usarían como una amenaza. Borró el mensaje y escaneó la calle con ojos entrenados, notando cada auto estacionado, cada amenaza potencial. Los viejos instintos tardaban en morir. Cuando Carlos regresó 1 hora después, su habitual compostura parecía alterada. ¿Todo bien, señor?, preguntó Josué, incorporándose al tráfico. Villalobos rechazó nuestra propuesta de plano. Dijo que nuestros contratos militares eran moralmente cuestionables. La mandíbula de Carlos se tensó. Conozco a Esteban desde hace 20 años. Fuimos compañeros de cuarto en la universidad. Los negocios cambian a las personas, señor. Vaya que sí. Carlos miró por la ventana. Llévame con el grupo Padilla. Veamos si Diego Padilla es más razonable. Josué había investigado a todos los socios comerciales de Carlos cuando tomó el trabajo. Viejos hábitos de una vida donde conocer tu entorno significaba la supervivencia. Diego Padilla dirigía una empresa contratista militar privada construida sobre relaciones con exoperadores de fuerzas especiales. La ironía no pasó desapercibida para Josué de que estaba conduciendo a su empleador a reunirse con alguien que traficaba con la misma violencia que él había tratado de dejar atrás. El grupo Padilla ocupaba un elegante edificio en Paseo de la Reforma, todo de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo gris de la capital. Mientras se detenían en la entrada, Josué notó 2 camionetas SUV negras estacionadas cerca, con placas del gobierno y vidrios polarizados. Su experiencia en combate encendió todas las alarmas. Señor, tal vez deberíamos reprogramar. Algo no se siente bien con esto. Carlos levantó la vista de su celular.
Tonterías. Diego y yo llevamos semanas planeando esta reunión. Además, te preocupas demasiado. Pero mientras Carlos caminaba hacia la entrada del edificio, Josué vio una figura observando desde el vestíbulo, un hombre alto con porte militar y ojos fríos. Los mismos ojos que había visto en innumerables campos de batalla, en salas de juntas donde las decisiones de vida o muerte se tomaban sin dudar. Su teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. Última oportunidad para alejarte, Josué. Algunos secretos es mejor mantenerlos enterrados. Esta vez, Josué no borró el mensaje. En su lugar, le tomó una foto y comenzó a rastrear el número a través de canales que esperaba no tener que volver a usar jamás. Su tranquila vida como chofer estaba a punto de chocar con los fantasmas de su pasado, y Carlos Domínguez estaba atrapado en el fuego cruzado. Mientras esperaba en el Mercedes, los ojos entrenados de Josué catalogaron cada detalle de su entorno, cada posible ruta de escape, cada amenaza potencial. El hombre del vestíbulo había desaparecido, pero Josué sabía que seguía observando. El juego había comenzado, y lo que estaba en juego era más que una simple reunión de negocios. 20 minutos después, Carlos salió del edificio, con el rostro pálido y su habitual confianza desmoronada. «Conduce», dijo simplemente, deslizándose en el asiento trasero. Josué se alejó de la banqueta, notando cómo las dos SUV negras comenzaban a seguirlos a una distancia discreta. Cualquier cosa que hubiera pasado en esa reunión les había pintado un blanco en la espalda a ambos. Capítulo 2. Sombras del pasado. Las camionetas mantuvieron su distancia durante 12 cuadras antes de desaparecer en calles laterales, pero los nervios de Josué seguían en alerta máxima. Por el espejo retrovisor, veía a Carlos mirar por la ventana, perdido en sus pensamientos. «La reservación para comer, señor». «¿La cancelo?» La voz de Carlos sonó tensa. «Llévame a casa mejor». El penthouse de Carlos tenía vista al bosque de Chapultepec, una fortaleza de cristal y acero a 30 pisos por encima de la ciudad. Mientras entraban al estacionamiento subterráneo del edificio, Josué realizó su barrido de seguridad habitual, revisando si había vehículos nuevos, rostros desconocidos, cualquier cosa fuera de lugar. Hoy todo parecía normal, pero la normalidad podía ser una ilusión. «Josué, tenemos que hablar», dijo Carlos mientras subían en el elevador privado hacia el penthouse. El departamento era de una elegancia minimalista, cuero blanco, mármol negro y ventanales de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas. Carlos se sirvió 3 dedos de tequila añejo, a pesar de que apenas era mediodía. «Diego Padilla me hizo una oferta hoy», comenzó Carlos, acomodándose en su silla de cuero. «Quiere comprar Tecnologías Domínguez. Toda la empresa». Josué permaneció de pie junto a la ventana, su reflejo apenas visible en el cristal. «Es una oferta importante, señor. 50% por debajo del valor de mercado». La risa de Carlos fue amarga. Cuando la rechacé, se volvió persuasivo. Mencionó que a los ejecutivos que toman malas decisiones de negocios les ocurren accidentes. Hizo referencia a algunos incidentes desafortunados que involucraban a mis competidores. «¿Amenazas, entonces?» «Elegantes, pero sí». Carlos miró a los ojos de Josué en el reflejo de la ventana. También mencionó tener información detallada sobre mis empleados, incluyendo expedientes de servicio militar que supuestamente no existen. Josué se apartó de la ventana, con expresión cuidadosamente neutral. «Señor. Él sabe quién eres, Josué». «¿Quién eras realmente?» Carlos se puso de pie, acercándose a su escritorio de donde sacó un folder manila. «Después de que empezaste a trabajar para mí, te mandé investigar, no por desconfianza, sino porque un hombre en mi posición tiene enemigos, y necesitaba saber a quién le estaba confiando mi vida». El folder cayó sobre la mesa de centro con un suave golpe sordo. Era el expediente de servicio militar de Josué, parcialmente censurado, pero lo suficientemente revelador. La Operación Lince, el rescate en la embajada. Misiones clasificadas en Culiacán, Nuevo Laredo, Tijuana. Condecoraciones, recuento de bajas. Fuerzas especiales del GAFE, continuó Carlos. Sargento mayor, múltiples despliegues. El tipo de soldado que no solo sigue órdenes, que toma las decisiones difíciles cuando todo se va al diablo. Josué permaneció en silencio,
estudiando al hombre que acababa de revelar conocer su secreto más profundo. Nunca dije nada porque no me importaba tu pasado. No has sido más que profesional, leal, y siempre sospeché que estabas mucho más calificado de lo que requiere conducir un auto. La voz de Carlos se suavizó. Pero ahora Padilla también lo sabe. Y eso lo cambia todo. Antes de que Josué pudiera responder, su teléfono seguro, al que solo 3 personas en el mundo tenían acceso, comenzó a sonar. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no había visto en 5 años, Juan Delgado, su antiguo comandante. Tengo que contestar esto, dijo Josué, saliendo al balcón. Josué. La voz de Delgado conllevaba el peso de la autoridad incluso a través de la línea encriptada. Tenemos un problema, señor. Diego Padilla ha estado contactando a exmiembros del GAFE, afirmando tener información clasificada sobre la operación Lince. Está armando un equipo, Josué. Exoperadores de fuerzas especiales de moral cuestionable y con deudas pendientes. Josué contempló la ciudad que se extendía abajo. Calculando distancias, rutas de escape, posiciones defensivas. ¿Cuál es su objetivo? Desconocido, pero te mencionó específicamente a ti. Parece pensar que tienes algo que él quiere. Delgado hizo una pausa. Hay más. 3 de nuestros excompañeros de equipo han desaparecido en el último mes. Rolando Macías, Bernardo Aguilar y Guillermo Montes. Todos fueron contactados por la gente de Padilla antes de desaparecer. Los nombres golpearon a Josué como puñetazos. Rolando había sido su compañero durante la toma de la embajada. Bernardo le había salvado la vida en Nuevo Laredo. Guillermo había sido el experto en demoliciones del equipo, un hombre con esposa y 2 hijas pequeñas. Josué, necesito que vengas. Podemos protegerte. Negativo, señor. Tengo a un civil que proteger. ¿Al ejecutivo de tecnología? Josué, esto es más grande que la seguridad de un solo hombre. Con todo respeto, señor, Carlos Domínguez no es solo mi empleador. Es un buen hombre. Y Padilla lo está amenazando para llegar a mí. La voz de Josué se endureció. No huiré de esto. Después de terminar la llamada, Josué volvió y encontró a Carlos sirviéndose un segundo trago de tequila. ¿Malas noticias? Preguntó Carlos. Padilla está armando un equipo de exoperadores de fuerzas especiales. 3 de mis antiguos compañeros de escuadrón están desaparecidos, presuntamente muertos. Josué aceptó el vaso que Carlos le ofrecía. Esto no se trata solo de su empresa, señor. Es personal. ¿Qué necesitas? La pregunta tomó a Josué con la guardia baja. La mayoría de los civiles estarían exigiendo protección, corriendo a las autoridades, distanciándose de una amenaza. En cambio, Carlos estaba ofreciendo apoyo. Acceso a los sistemas de seguridad de su edificio, una lista detallada de todos los que han tenido acceso a su agenda durante el último mes, y permiso para hacer algunas modificaciones a su rutina diaria. ¿Hecho? Carlos levantó su vaso. ¿Qué más? Debe saber, señor. Si hago esto, si lo protejo de Padilla, no será discreto. No será limpio. El hombre que ha conocido durante 6 meses desaparecerá, y alguien más ocupará su lugar. Carlos estudió el reflejo de Josué en la ventana, viendo quizás por primera vez al depredador que acechaba bajo el exterior educado de su chofer. La pregunta es, Josué, ¿puede ese, alguien más, mantenernos a ambos con vida? Josué se bebió su tequila de un trago, el líquido quemando los últimos vestigios de la vida pacífica que había construido. Sí, señor, sí puede. Mientras el atardecer caía sobre la Ciudad de México, Josué comenzó a hacer llamadas a contactos que esperaba no volver a necesitar. Padilla quería jugar con exoperadores de fuerzas especiales. Entonces era hora de recordarle por qué el GAFE se había ganado la reputación de ser la fuerza de combate más letal. El chofer tranquilo se había ido. El soldado había regresado. Capítulo 3. La trampa. 3 días de preparación habían transformado la rutina de Carlos en una danza cuidadosamente orquestada de seguridad y engaño. Josué había reemplazado el Mercedes habitual por una Suburban blindada, instalado cámaras de seguridad adicionales en todo el penthouse, y establecido contacto con 2 excolegas del GAFE que le debían favores.
Isaac Herrera y Gerardo Caballero vuelan desde Monterrey esta noche, explicó Josué mientras revisaban las mejoras de seguridad. Ambos están limpios. Se puede confiar en ambos. Carlos asintió, estudiando el plano táctico que Josué había dibujado de su edificio. Y Padilla nos ha estado vigilando durante 4 días. 2 equipos rotando cada 6 horas. Vigilancia profesional, pero no invisible. Josué señaló varias fotos en la mesa. Tomas a larga distancia de hombres en autos, en azoteas, en vestíbulos de edificios. Está creando presión, esperando que cometamos un error o esperando el momento adecuado para atacar. Exactamente. El celular de Josué vibró con un mensaje de Isaac. Aterrizamos en 2 horas. Paquete asegurado. El paquete era inteligencia recopilada a través de su antigua red. Archivos de personal, registros financieros y, lo más importante, una lista de las operaciones actuales de Padilla. Lo que descubrieron pintaba el retrato de un hombre que había cruzado líneas que ni siquiera las operaciones negras se atreverían a tocar. Nota: no se detectaron valores en moneda que requieran conversión en este contexto. Señor, hay algo más que necesita saber sobre la operación de Padilla. Josué le entregó a Carlos un documento clasificado. Ha estado vendiendo inteligencia militar a compradores extranjeros. No solo contratos de armas, movimientos de tropas, tecnología clasificada, identidades de operativos encubiertos. El rostro de Carlos se oscureció mientras leía. Eso es traición. Es peor que la traición. Ha provocado la muerte de buenos soldados. La voz de Josué cargaba con el peso de la pérdida personal. Rolando, Bernardo y Guillermo no estaban simplemente desaparecidos. Fueron asesinados porque descubrieron la red de Padilla e iban a exponerlo. ¿Por qué el gobierno no lo ha detenido? Porque Padilla ha tenido cuidado de blindarse. Utiliza intermediarios, exoperadores de fuerzas especiales que creen estar trabajando en contratos militares privados legítimos. Para cuando se dan cuenta de lo que realmente están haciendo, Padilla tiene suficiente evidencia para destruir sus vidas si intentan echarse para atrás. El sistema de seguridad sonó, anunciando visitantes. En el monitor, Josué reconoció a Isaac Herrera y Gerardo Caballero, 2 hombres que parecían empresarios exitosos pero que se movían con la conciencia controlada de los asesinos profesionales. Hora del show, murmuró Josué. Isaac era alto y delgado, con cabello prematuramente gris, mientras que Gerardo era más fornido, con cuerpo de jugador de fútbol americano. Ambos hombres habían servido con Josué durante algunas de las operaciones más clasificadas del regimiento. Josué. El apretón de manos de Isaac fue firme, sus ojos ya escaneaban la habitación en busca de amenazas potenciales y posiciones defensivas. Situación: Padilla está intensificando las cosas. Creemos que se moverá en las próximas 48 horas. Gerardo bajó un maletín de metal y comenzó a sacar equipo, aparatos de vigilancia, comunicaciones encriptadas y armas que definitivamente no estaban disponibles en el mercado civil. ¿Cuál es el plan?, preguntó Gerardo. Josué extendió un mapa de la Ciudad de México sobre la mesa del comedor. Padilla cree que nos está cazando, pero vamos a revertir la trampa. Mañana por la mañana, Carlos tiene una reunión con posibles inversores en el Hotel Marriott en Reforma. Haremos que parezca un día de negocios normal, pero estaremos listos. Y si no muerde el anzuelo, entonces le llevaremos la pelea a él. La expresión de Josué era fría. Tengo la dirección de su casa de seguridad, la ubicación de su centro de operaciones y los nombres de todos los hombres que trabajan para él. Padilla quería arrastrarme de vuelta a este mundo. Ahora recordará por qué debió dejar a los perros dormidos. Carlos había estado escuchando en silencio, pero entonces habló. ¿Qué hay de las autoridades? La FGR, el CNI. Padilla tiene amigos en altos mandos, explicó Isaac. Contratos gubernamentales, conexiones políticas, gente que le debe favores. Si acudimos a las autoridades ahora, desaparecerá antes de que podamos probar nada. Además, agregó Josué, esto ya es personal. Padilla mató a mis compañeros de equipo, lo amenazó a usted para llegar a mí y puso de cabeza mi vida pacífica. Hay algunas deudas que solo se pueden pagar con sangre. A la mañana siguiente amaneció gris y frío. Josué llevó a Carlos al Marriott en la Suburban blindada,
con Isaac y Gerardo siguiéndolos en un vehículo separado. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en una sala de conferencias privada en el piso 15. Mientras se detenían frente al hotel, el auricular de Josué crujió. 2 SUV negras, en el estacionamiento del lado norte. Al menos 6 hostiles. Entendido, Gerardo. Isaac, ¿qué ves desde tu posición? Equipo de francotiradores en el edificio de enfrente. Montaje profesional. Josué ayudó a Carlos a bajar de la Suburban. Ambos hombres llevaban chalecos antibalas debajo de sus trajes de negocios. Señor, recuerde, manténgase cerca. Siga mi ejemplo. Y cuando le diga que se mueva, se mueve. El vestíbulo del hotel estaba lleno del tráfico de negocios de la mañana, proporcionando cobertura mientras se abrían paso hacia los elevadores. Los ojos entrenados de Josué catalogaron cada rostro, cada amenaza potencial, cada ruta de escape. Los hombres de Padilla eran buenos, pero habían cometido el error de subestimar a sus objetivos. A medida que el elevador subía hacia el piso 15, Josué encendió su micrófono. A todas las posiciones, prepárense para el contacto. La gente de Padilla se está moviendo. Las puertas del elevador se abrieron a un pasillo que debería haber estado vacío, pero no lo estaba. 3 hombres de traje estaban parados cerca de la sala de conferencias. Sus cuerpos voluminosos y posturas de alerta los marcaban como seguridad en lugar de empresarios. Señor, por favor permanezca sentado y abróchese el cinturón de seguridad, dijo Josué en voz baja, ajustándose la corbata y dejando que Carlos viera la pistola enfundada bajo su chaqueta. Los mataré en un segundo. No llegaremos tarde a su reunión. Las palabras fueron tranquilas, profesionales y absolutamente letales en su certeza. Carlos había preguntado por el hombre debajo del uniforme de chofer, y ahora estaba a punto de ver exactamente lo que 20 años de servicio militar habían creado. La trampa de Padilla había saltado, pero Josué Cárdenas llevaba poniendo trampas desde antes de que Padilla supiera qué significaba fuerzas especiales. El hotel estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, y solo un bando saldría caminando. Capítulo 4. Sangre y balas. El primer disparo hizo añicos la calma matutina del hotel cuando uno de los hombres de Padilla buscó su arma. Josué se movió con la fluida precisión de un hombre que había pasado 2 décadas convirtiendo la violencia en una forma de arte. Su Sig Sauer P226 apareció en su mano como si se hubiera materializado. 2 dobles disparos rápidos, derribando las amenazas más cercanas antes de que pudieran desenfundar. Isaac, Gerardo, armas listas. Repito, armas listas. Carlos se apretó contra la pared del elevador mientras Josué daba un paso hacia el pasillo, su arma moviéndose suavemente entre los objetivos. El tercero logró sacar su pistola antes de que la bala de Josué le diera en el centro del pecho, haciéndolo girar contra la puerta de la sala de conferencias. Muévase, señor. ¿A las escaleras, ahora? Josué guió a Carlos hacia la salida de emergencia mientras su auricular explotaba con voces. Josué, aquí Isaac. Tenemos múltiples vehículos llegando. Esto es más grande de lo que pensábamos. Aquí Gerardo. Francotiradores reposicionándose. Me muevo para interceptar. El hueco de la escalera resonó con el sonido de botas sobre concreto mientras los refuerzos de Padilla inundaban el edificio. Josué contó al menos a 8 hombres armados con armamento de grado militar y moviéndose con precisión coordinada. No eran matones de la calle. Eran soldados profesionales. Señor, vamos hacia arriba, no hacia abajo, dijo Josué, invirtiendo la dirección. ¿Hacia arriba? ¿No deberíamos estar saliendo del edificio? Esperan que corramos. Vamos a decepcionarlos. 2 pisos más arriba, Josué pateó la puerta de una suite de oficinas vacía. Las ventanas ofrecían una vista clara de la calle de abajo, donde las SUV negras habían acordonado las salidas del hotel. El propio Padilla estaba junto a uno de los vehículos, hablando por una radio y dirigiendo a sus hombres con la autoridad casual de un comandante de campo. Ahí, susurró Carlos, siguiendo la mirada de Josué. Es él. Diego Padilla era más joven de lo que Josué esperaba, tal vez de unos 40 años, con la complexión delgada y el porte confiado de un hombre que nunca había perdido una pelea. Vestía un traje costoso que no lograba ocultar del todo su porte militar subyacente.
y sus ojos barrían la fachada del hotel con interés profesional. El teléfono de Josué vibró con una llamada entrante. El nombre de Padilla apareció en la pantalla. Cárdenas, sargento mayor. ¿Disfrutando de la reunión? La voz de Padilla conllevaba diversión y algo más oscuro. Tengo que admitirlo, estoy impresionado. 3 de mis mejores hombres muertos en menos de 30 segundos. Esa es la clase de eficiencia por la que pago una fortuna. ¿Qué quieres, Padilla? ¿Simple? Bajas, te rindes en silencio. Dejaré que tu jefe se vaya vivo. Enfréntame y me aseguraré de que la muerte de Carlos Domínguez sea lo suficientemente lenta y pública como para enviarle un mensaje a cualquier otro ejecutivo tecnológico que crea que puede rechazar mis propuestas de negocios. Josué estudió la situación táctica. 8 hombres en el edificio, al menos 12 más en la calle, equipos de francotiradores en las azoteas circundantes. Sirenas de policía en la distancia, pero aún demasiado lejos para importar. Una fuerza abrumadora de libro de texto. Tengo una contraoferta, dijo Josué por el teléfono. Tú y tus hombres se largan ahora mismo y no mataré hasta el último de ustedes. La risa de Padilla fue fría. Siempre fuiste arrogante, Cárdenas. Por eso murieron Rolando, Bernardo y Guillermo. Ellos también pensaban que eran intocables. La mención de sus compañeros muertos encendió algo primitivo en el pecho de Josué. Vas a pagar por ellos, Padilla. Con sangre. Lo estoy deseando. La línea se cortó cuando los equipos de asalto de Padilla irrumpieron en el hueco de la escalera. Josué podía escucharlos esparcirse por el edificio, buscando piso por piso con precisión metódica. Isaac, Gerardo, informen. Aquí Isaac. He eliminado al equipo de francotiradores, me muevo para proporcionar vigilancia desde el edificio norte. Gerardo aquí. 3 hostiles abatidos en el estacionamiento. Padilla ha retrocedido su perímetro. Parece que planea demoler el edificio contigo adentro. Josué observó el rostro pálido de Carlos, viendo miedo, pero también determinación. 6 meses de mañanas tranquilas habían creado un vínculo inesperado entre ellos, y Josué se dio cuenta de que había llegado a respetar al hombre que ni una sola vez lo había tratado como menos que un igual. Señor, necesito que haga exactamente lo que le digo. ¿Puede manejar eso? Carlos asintió, con la mandíbula tensa y una determinación sorprendente. Bien. Vamos a la azotea. El último piso del edificio estaba en construcción, lleno de andamios, equipo de construcción y oficinas a medio terminar. La cobertura perfecta para lo que Josué tenía en mente. Posicionó a Carlos detrás de un pilar de concreto y le entregó una pistola. Apunte y dispare. No piense, solo reaccione. El sonido de botas en las escaleras se acercaba a medida que el equipo de Padilla llegaba a su piso. Josué contó 4 series distintas de pasos, moviéndose con espaciado táctico y disciplina profesional. Estos hombres ya habían hecho esto antes. El primer soldado que cruzó la puerta se movió como una máquina, arma en alto y listo, escaneando en busca de objetivos. Josué le metió 2 tiros en el pecho antes de que pudiera avisar. El segundo hombre giró hacia el destello del arma, pero el rifle de Gerardo habló desde el edificio de enfrente, la bala del francotirador derribándolo limpiamente. 2 menos, susurró Josué por su micrófono. Josué, aquí Isaac. Padilla está moviendo equipos adicionales a sus posiciones. Necesitan ser extraídos ahora. Pero la extracción ya no era el plan. Josué había pasado 3 días preparándose para este momento, y Padilla estaba a punto de aprender por qué a los operadores del GAFE se les enseñaba a convertir cualquier entorno en una zona de exterminio. Los 2 soldados restantes entraron con cautela, usando la cobertura y el ocultamiento como los profesionales que eran. Pero estaban cazando a un fantasma, un hombre que había pasado 20 años aprendiendo a ser invisible hasta el momento en que atacaba. Josué se movió por la zona de construcción como el humo, utilizando las sombras y los ángulos para permanecer invisible. Cuando atacó, fue con la brutalidad veloz de un depredador. Trabajo de cuchillo, silencioso y eficiente, eliminando las amenazas antes de que pudieran responder. Despejado, susurró, regresando a la posición de Carlos. Pero su victoria duró poco. La voz de Padilla hizo eco desde la escalera, amplificada por un megáfono.
Cárdenas, voy a subir con 20 hombres. Puedes rendirte ahora o puedo bajar tu cadáver en pedazos. Tú eliges. Josué sonrió con dureza, encendiendo su micrófono. Isaac. Gerardo. La fase 2 está en marcha. Afuera, las explosiones comenzaron a sacudir los vehículos de Padilla mientras las cargas cuidadosamente colocadas de Isaac eliminaban a los equipos de apoyo. El rifle de francotirador de Gerardo eliminó a los observadores de la azotea con precisión mecánica. La trampa que Padilla creía haber preparado se estaba derrumbando a su alrededor. ¿Cuál es la fase 2? Preguntó Carlos. Dejamos de correr, respondió Josué, revisando su munición restante, y empezamos a cazar. Capítulo 5. Cazador y presa. Los 20 hombres de Padilla inundaron el piso en construcción como una marea de violencia, pero solo encontraron espacio vacío y sombras. Josué había pasado los valiosos minutos previos a su llegada transformando la oficina a medio terminar en un laberinto de zonas de muerte y cuellos de botella. Desde su posición oculta detrás de una viga de acero, Josué observó cómo el equipo de asalto se desplegaba con disciplina profesional. No eran los mercenarios típicos que Padilla solía contratar. Se movían con la precisión coordinada de unidades militares de élite. Cada hombre cubriendo los movimientos de su compañero con eficiencia práctica. Isaac, cuento 20 hostiles en mi piso. ¿Cuál es tu estado? 6 vehículos neutralizados, pero Padilla ha pedido refuerzos. Helicópteros militares en camino desde el sur. Josué maldijo en silencio. Padilla tenía más recursos de los que habían anticipado. Conexiones que llegaban más profundo en la comunidad de operaciones negras de lo que nadie hubiera sospechado. Esto ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de encubrir años de traición y asesinato. Una granada aturdidora detonó cerca de la posición de Carlos. La explosión contusiva y la luz cegadora estaban diseñadas para desorientar y confundir. Pero Josué ya la esperaba. Cerró los ojos y apartó la cabeza antes de que el dispositivo se activara. Moviéndose a través de la niebla artificial, atacó como un espectro. El primer soldado cayó con un cuchillo entre las costillas, silencioso y eficiente. El segundo logró hacer una breve llamada de radio antes de que la hoja de Josué encontrara su garganta. Contacto en el lado este. 2 hombres caídos. La transmisión se cortó, pero el daño estaba hecho. El equipo restante de Padilla convergió hacia la última posición conocida de Josué con intención letal. ¡Ey! Uno de los soldados vio movimiento y abrió fuego, su arma automática cosiendo balas a través del concreto donde Josué había estado un latido antes. Pero el ex sargento del Gafe ya se había ido, desvaneciéndose de nuevo entre las sombras como el humo. 20 años de guerra urbana le habían enseñado que el cazador a menudo se convertía en la presa, y la supervivencia dependía de controlar el ritmo de la batalla. La voz de Padilla hizo eco desde el hueco de la escalera. Cárdenas, esto termina ahora. El líder del equipo apareció en la entrada principal de la zona en construcción, flanqueado por 6 soldados con equipo táctico completo. Diego Padilla había cambiado su costoso traje por ropa militar y chaleco antibalas. Un rifle acunado en sus brazos con familiaridad profesional. «Sé que puedes oírme, sargento mayor», gritó Padilla, con una voz que transmitía la autoridad del mando. «Tus amigos afuera están muertos. Mis helicópteros están rodeando el edificio. Estás atrapado». Josué activó su micrófono. «Isaac, Gerardo, informe de situación». Silencio. «Tus refuerzos no vendrán», continuó Padilla, avanzando más profundamente en la zona de construcción. Al igual que los refuerzos de Rolando no llegaron a Culiacán, o los de Bernardo a Nuevo Laredo, o los de Guillermo en Tijuana. Cada nombre golpeó a Josué como un golpe físico. Sus compañeros de equipo no solo habían sido asesinados. Habían sido traicionados, abandonados en el campo por alguien en quien confiaban. «Tú los vendiste», susurró Josué por su micrófono oculto, sabiendo que el equipo de Padilla estaba monitoreando todas las frecuencias. ¿Venderlos? No, Cárdenas. Les di oportunidades de unirse a algo más grande que la bandera y la patria. Ellos eligieron la lealtad sobre el beneficio. La risa de Padilla fue fría. Su error fue creer que el honor significaba algo en el mundo moderno.
Un soldado cerca de la posición de Carlos le hizo señas a su líder de equipo, habiendo detectado movimiento detrás del pilar de concreto donde se escondía. Padilla asintió, ordenando a 2 hombres flanquear la posición mientras seguía hablando. Podrías haberlo tenido todo, Josué. Dinero, poder, respeto. En lugar de eso, elegiste jugar a ser el chofer del hijo de un multimillonario tecnológico. Yo elegí la paz, respondió Josué, su voz proyectándose claramente por toda la zona de construcción. ¿Paz? La diversión de Padilla fue genuina. A los hombres como nosotros no nos toca la paz. Conseguimos lo que tomamos y conservamos lo que podemos retener. El equipo de flanqueo alcanzó la posición de Carlos. Las armas apuntaban al pilar de concreto donde se escondía. Pero en lugar de encontrar a un ejecutivo asustado, descubrieron un teléfono celular reproduciendo una grabación de la voz de Josué en bucle. ¿Dónde? La pregunta murió en la garganta del soldado cuando Josué se materializó detrás de él, deslizando el cuchillo entre las placas de armadura con precisión quirúrgica. Su compañero giró hacia el sonido, pero Carlos Domínguez, que ya no era el empresario indefenso, le metió 3 tiros en el centro del pecho con la pistola que Josué le había dado. Bien hecho, señor, susurró Josué mientras se movían a una nueva posición. El equipo restante de Padilla se reagrupó, su confianza anterior sacudida por la comprensión de que no estaban luchando contra un hombre, sino contra 2, y que sus objetivos estaban estableciendo los términos del enfrentamiento. Basta de juegos, gruñó Padilla por su radio. Traigan las armas pesadas. Quiero este edificio nivelado. A través de las ventanas sin terminar, Josué podía ver helicópteros militares tomando posición alrededor del hotel. Helicópteros de ataque armados con misiles capaces de convertir todo el piso en escombros. Señor, tenemos que movernos ahora. Pero mientras se preparaban para cambiar de posición, el auricular de Josué crujió con una voz familiar. Maldita sea, Josué. ¿Empezaste esta fiesta sin nosotros? La voz de Isaac Herrera fue el sonido más hermoso que Josué había escuchado en todo el día. Isaac, pensé que estabas muerto. Se necesita más que un par de mercenarios para matar a un viejo veterano del gafe. Gerardo y yo hemos estado haciendo limpieza aquí abajo. Los refuerzos de Padilla se han ido, y tenemos un regalo para ti. Afuera, uno de los helicópteros de Padilla de repente se ladeó. El humo brotó de su motor mientras caía en espiral hacia el suelo. La explosión al golpear la calle envió ondas de choque a través del edificio. Misil disparado desde el hombro, agregó la voz de Gerardo a la comunicación. Grado militar. Resulta que Padilla le ha estado vendiendo a la gente equivocada. Y convencimos a uno de sus compradores de cambiar de bando. El rostro de Padilla palideció al darse cuenta de que su ventaja abrumadora se estaba evaporando. Los helicópteros se estaban retirando. Sus equipos de tierra estaban en silencio. Y en algún lugar del laberinto de concreto a su alrededor, Josué Cárdenas ya no estaba huyendo. Esto no ha terminado, Cárdenas, gritó Padilla, comenzando a retroceder hacia la escalera. Tienes razón, respondió Josué, dando un paso a la vista con su arma apuntando al pecho de Padilla. No ha terminado. Apenas está comenzando. La confrontación final estaba a punto de empezar, y 20 años de traición y asesinato estaban a punto de pagarse por completo. Capítulo 6. Pecados del pasado. Diego Padilla estaba a 15 metros de distancia al otro lado de la zona de construcción. Su rifle apuntaba a Josué mientras su equipo restante formaba un perímetro defensivo. El bosque de concreto y acero entre ellos ofrecía cobertura a ambos bandos, pero también ocultamiento para el juego mortal que estaba a punto de desarrollarse. Siempre fuiste demasiado testarudo para tu propio bien, Cárdenas, gritó Padilla, su voz resonando en las paredes sin terminar. ¿De verdad creíste que podías simplemente alejarte de quién eres? Josué se movió lateralmente, manteniendo el concreto entre ellos mientras acortaba la distancia. Me alejé de lo que querías que me convirtiera. ¿Y qué era eso, exactamente? Un asesino a sueldo. Un hombre que vendería su alma al mejor postor. La voz de Josué cruzó el espacio, tranquila y controlada. ¿Cómo lo hiciste tú? La risa de Padilla fue amarga. ¿Alma? Entregamos nuestras almas la primera vez que apretamos un gatillo por la patria.
Todo lo demás después de eso fue solo elegir quién pagaba las cuentas. Detrás de su pilar de concreto, Carlos escuchaba la conversación con creciente comprensión. El hombre que lo había conducido en silencio por las calles de la Ciudad de México durante 6 meses estaba revelando profundidades de oscuridad y luz que la mayoría de la gente nunca poseía. Cuéntame de Rolando, dijo Josué, continuando con su avance metódico. Cuéntame cómo lo convenciste de traicionar todo en lo que creía. Rolando fue fácil, respondió Padilla, su tono casual a pesar de las circunstancias mortales. Tenía deudas de juego, una esposa a la que le gustaban las cosas caras. Le ofrecí un solo trabajo. Solo recolección de inteligencia. Nada violento. Pero nunca fue solo un trabajo, ¿verdad? Por supuesto que no, una vez que estás dentro, estás dentro. Rolando lo aprendió de la manera difícil cuando le mostré fotos de su esposa reuniéndose con mi gente. Podía cooperar o ella podría tener un accidente. La mandíbula de Josué se tensó. Rolando Macías había sido más que un compañero de equipo. Había sido como un hermano, un hombre que le había salvado la vida a Josué 2 veces y nunca pidió nada a cambio. Así que recopiló inteligencia sobre las operaciones del GAFE y se la vendió a tus compradores. ¿Cuántos soldados murieron debido a la información que Rolando proporcionó? Docenas, tal vez cientos. La voz de Padilla no transmitía ningún remordimiento. Pero ese es el negocio en el que estamos, Cárdenas. Los soldados mueren. La única pregunta es si sus muertes sirven a un propósito. ¿Y Bernardo? ¿Guillermo? Bernardo se dio cuenta primero. Empezó a hacer preguntas, a atar cabos. ¿Guillermo era su compañero en esa pequeña investigación? Padilla cambió de posición, tratando de obtener un ángulo hacia la ubicación de Josué. Creían que podían exponerme, acabar con mi operación. Olvidaron que yo conocía todas sus debilidades. Un soldado cerca de la posición de Carlos le hizo señas a Padilla, indicando movimiento detrás del pilar de concreto donde se escondía el ejecutivo. Pero Carlos ya no estaba allí. Josué le había enseñado tácticas de campo básicas durante sus 3 días de preparación, y el empresario estaba demostrando ser un alumno rápido. Bernardo tenía una hermana con cáncer, continuó Padilla. Tratamientos costosos, medicamentos experimentales. Me aseguré de que le cancelaran su seguro justo antes de que Guillermo y Bernardo decidieran jugar a ser héroes. Así que te ofreciste a pagar por su tratamiento a cambio de su silencio. Me ofrecí a pagar por su funeral si no daban marcha atrás. La voz de Padilla se endureció. Ellos eligieron ser mártires en lugar de pragmáticos. La confesión quedó flotando en el aire como una nube venenosa. Estos no eran solo rivales comerciales o combatientes enemigos. Habían sido hermanos de armas. Hombres que habían compartido trincheras y se habían confiado la vida mutuamente. La traición de Padilla era más profunda que la traición a la patria, era una violación del vínculo más sagrado que los guerreros podían compartir. Tu turno, Cárdenas, gritó Padilla. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué palanca puedo accionar para hacerte bailar a mi ritmo? Josué emergió de su cobertura, su arma firme a pesar de las múltiples pistolas que lo apuntaban. Ya la encontraste. Lo amenazaste a él. A Carlos, el hijo del multimillonario. Eso es lo que te convirtió de nuevo en un asesino. Eso es lo que me recordó quién solía ser. La voz de Josué transmitía una certeza absoluta. Antes de que corrompieras todo lo que defendíamos. El equipo de Padilla comenzó a cerrar la red, moviéndose con coordinación profesional hacia la posición expuesta de Josué. Pero el ex sargento del GAFE había pasado 20 años aprendiendo a convertir la desventaja en oportunidad. La primera carga explosiva detonó debajo de uno de los soldados de Padilla, enviando a un hombre volando contra una viga de acero con una fuerza que destrozó los huesos. La segunda y la tercera carga siguieron en rápida sucesión, llenando la zona de construcción de humo y escombros. Sorpresas, Padilla. La voz de Josué venía de todas partes y de ninguna medida que se movía a través de la niebla artificial. Tuve 3 días para preparar este campo de batalla. Los soldados restantes dispararon a ciegas a través del humo. Los destellos de sus armas creaban breves momentos de iluminación en el caos gris. Pero Josué ya no estaba donde esperaban que estuviera. Estaba entre ellos, un fantasma en la maquinaria de su formación táctica.
Un hombre cayó por un cuchillo entre los omóplatos. Otro cayó ante disparos precisos que parecían provenir de ángulos imposibles. El tercero logró gritar una advertencia antes de que la hoja de Josué encontrara su garganta. Cuando el humo finalmente se disipó, Padilla estaba solo en la zona de construcción, su arma apuntando a la cabeza de Carlos Domínguez mientras el ejecutivo estaba arrodillado junto a un pilar de concreto. «¿Listo, Cárdenas?» «Muy listo». La voz de Padilla era tensa, con una rabia apenas controlada. «Pero olvidaste algo importante». Josué salió a la vista, su propia arma apuntando al centro del pecho de Padilla. Estaban separados por 10 metros bajo la luz de la mañana que se filtraba a través de las ventanas sin terminar. Dos asesinos que alguna vez sirvieron a la misma bandera y que ahora se enfrentaban a través de un abismo infranqueable. «No olvidé nada». «Olvidaste que sé cómo piensas. Olvidaste que te he estado estudiando durante meses, aprendiendo tus patrones, tus debilidades». Padilla presionó su pistola con más fuerza contra el cráneo de Carlos. «Tú olvidaste que los hombres buenos siempre pierden porque juegan con reglas que los hombres malos ignoran». Carlos miró a Josué a los ojos desde la distancia. Y en ese momento, el ejecutivo hizo algo que sorprendió a todos en la habitación. Sonrió. «No», dijo Carlos en voz baja. «Usted olvidó algo importante sobre Josué». «¿Y qué es eso?» «Que ya no es un buen hombre». La bala del francotirador alcanzó a Padilla en el hombro, haciéndolo girar y alejarse de Carlos mientras la voz de Gerardo Caballero hacía eco desde su posición de vigilancia. «Blanco abatido. Vía libre, Josué». Pero Padilla no había terminado. Incluso herido, rodó para cubrirse y comenzó a devolver el fuego. Sus rondas obligaron a Josué a agacharse detrás del concreto. La confrontación final apenas comenzaba. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. El hombro de Diego Padilla sangraba abundantemente, pero sus ojos permanecían concentrados y mortales mientras se cubría detrás de una viga de acero. La bala del francotirador había arruinado su situación perfecta de rehenes, pero años de experiencia en combate le habían enseñado que los depredadores heridos a menudo eran los más peligrosos. «Gerardo, háblame». Josué activó su micrófono mientras mantenía su arma apuntando a la posición de Padilla. «El hostil está móvil pero herido. Puedo ver un rastro de sangre, pero tiene buena cobertura desde mi ángulo». Isaac se mueve para brindar apoyo. Carlos se arrastró hacia la posición de Josué, su traje de negocios estaba roto y sucio, pero sus ojos estaban alerta. La violencia de la mañana había despojado cualquier pretensión de impotencia civil. El hombre que había dirigido un imperio tecnológico estaba demostrando que podía manejarse bajo fuego. «Señor, ¿está herido?» «No», pero dijo algo mientras me apuntaba con el arma. La voz de Carlos estaba tensa, con miedo e ira controlados. «Tiene más gente posicionada por la ciudad. A tus amigos, a tu familia, a cualquiera relacionado contigo o conmigo». La sangre de Josué se heló. La operación de Padilla era más grande de lo que habían sospechado, con tentáculos que llegaban a todos los aspectos de sus vidas. Esto no se trataba solo de eliminar testigos. Se trataba de enviar un mensaje a cualquiera que pudiera oponérsele. ¿Qué dijo exactamente? «Tiene equipos vigilando a tu hermana en Guadalajara, a mis padres en Monterrey». Dijo que si algo le pasaba a él, empezarían a morir uno por uno hasta que su organización estuviera satisfecha de que la amenaza había sido eliminada. La voz de Padilla resonó desde detrás de la viga de acero. «Chico listo, Domínguez. Ahora entiendes lo que está en juego». «Siempre fuiste minucioso, Padilla», le gritó Josué en respuesta. «Pero cometiste un error. Solo uno. Asumiste que todavía me importaba seguir las reglas civilizadas». Josué sacó un dispositivo de su chaqueta, un detonador militar conectado a las cargas explosivas restantes que había colocado por todo el edificio. La zona de construcción se había convertido en un campo de exterminio, pero podía convertirse fácilmente en una tumba. «Estás mintiendo, Cárdenas. Derriba este edificio y te matarás a ti mismo y a tu preciado jefe. Tal vez, pero definitivamente te mataré a ti. Y eso empieza a parecer un trato justo». La cubierta de seguridad del detonador se abrió con un suave clic que de alguna manera se transmitió claramente a través del espacio de concreto entre ellos.
El fuego de respuesta de Padilla se volvió más frenético cuando se dio cuenta de que Josué no estaba mintiendo. Isaac, Gerardo, necesito que mapeen rutas de extracción para Carlos. Salidas de emergencia, escaleras, cualquier cosa que lo aleje del radio de la explosión. Josué, no lo hagas. La voz de Isaac llegó a través del auricular. Podemos encontrar otra manera. Negativo. Padilla tiene demasiados recursos, demasiadas conexiones. Cortas la cabeza y tal vez el cuerpo muera con ella. Pero antes de que Josué pudiera activar las cargas, Padilla jugó su última carta. Su radio cobró vida con una voz familiar. Amanda Cárdenas, la hermana de Josué, hablando a cientos de kilómetros de distancia. Josué. Josué, si puedes escuchar esto. Estos hombres apuntan armas a mis hijas. Dijeron que te dijera que Diego Padilla quiere hacer un trato. El detonador cayó de los dedos entumecidos de Josué y chocó contra el piso de concreto. La risa de Padilla fue fría y triunfante mientras salía de su escondite. Sostenía su hombro herido contra su cuerpo, pero su arma estaba firme. Ya ves, Cárdenas, te lo dije, los hombres buenos siempre pierden porque no pueden hacer lo que es necesario hacer. ¿Qué quieres? ¿Simple? Tú y Domínguez se rinden. Vengan a trabajar para mí y todos los que les importan vivirán para ver un nuevo día. Niéguense y empezaré a enviarles pedazos de sus familiares hasta que cambien de opinión. La mente de Josué repasó opciones tácticas, cada una terminaba en desastre. Padilla lo había planeado perfectamente, usando escudos humanos para neutralizar la única ventaja que poseía Josué, su disposición a sacrificar todo por la victoria. Tienes 30 segundos para decidir, continuó Padilla, comenzando a avanzar por el terreno abierto entre ellos. Tu hermana, sus hijas, los padres de Domínguez, todos mueren si no te rindes ahora mismo. Carlos dio un paso adelante con las manos en alto, pero con voz firme. Lo haré. Déjelos ir y trabajaré para usted. Quiere mi empresa, mi tecnología, mis contratos gubernamentales. Tómelos. Noble, pero tú no eres el objetivo principal. El arma de Padilla permaneció apuntando a Josué. Necesito las habilidades particulares del sargento mayor para algunas operaciones futuras. Espionaje industrial, asesinatos selectivos. El tipo de trabajo que requiere a alguien con su reputación. ¿Y si me niego? Entonces todos a los que alguna vez has querido morirán lenta y dolorosamente mientras miras. La voz de la hermana de Josué llegó a través de la radio de Padilla de nuevo. Josué, por favor. Tienen fotos de Sarita y la bebé. Por favor, no dejes que lastimen a mis bebés. Las palabras golpearon a Josué como golpes físicos. Su hermana Amanda había llamado a su hija Sarita en honor a su madre, que murió cuando eran niños. La bebé, la pequeña Emma, tenía apenas 6 meses. Se acabó el tiempo, Cárdenas. ¿Qué va a ser? Josué miró a Carlos, viendo determinación y resignación en los ojos del empresario. Habían peleado bien, eliminado a la mayor parte de la operación de Padilla, pero el desenlace final siempre había estado amañado en su contra. Me rindo, dijo Josué en voz baja, dejando su arma en el suelo. Elección inteligente. Patéala hacia acá. Mientras Josué obedecía, la radio de Padilla crujió con otra voz. Isaac Herrera, hablando desde algún lugar cercano. En realidad, Padilla, cometiste un error. ¿Cuál? Asumiste que Josué era el único que podía jugar este juego. La explosión provino de abajo, en el estacionamiento, donde estaban estacionados los vehículos restantes de Padilla. El edificio tembló mientras las cargas de Isaac eliminaban las rutas de escape y el centro de comunicaciones de Padilla. Gerardo, la voz de Isaac continuó con calma. Por favor, dile a Padilla lo que encontramos cuando rastreamos esas señales de radio. La voz de Gerardo se escuchó claramente. Habitaciones vacías, Padilla. Tu gente nunca tuvo a la familia de Josué. Han estado en custodia protectora desde esta mañana, cortesía de algunos amigos que todavía tenemos en el gobierno. El rostro de Padilla palideció al darse cuenta de que su trampa perfecta había sido una ilusión. Sus llamadas de radio habían sido interceptadas, sus amenazas neutralizadas y sus rehenes liberados antes de que la batalla hubiera comenzado siquiera. Imposible.
Yo tenía confirmación. Tenías grabaciones, dijo Josué, poniéndose de pie con su arma nuevamente en sus manos. Mi hermana Amanda es actriz. Ha hecho trabajos de doblaje para películas. Muy convincente cuando lee un guión. Las tornas habían cambiado por completo. La gran estrategia de Padilla estaba en ruinas, sus recursos agotados, su influencia desaparecida, pero los depredadores heridos eran impredecibles, y Josué sabía que el momento más peligroso era cuando un enemigo acorralado se daba cuenta de que ya no tenía nada que perder. El dedo de Padilla se apretó en el gatillo de su arma, pero el disparo nunca llegó. Carlos Domínguez, moviéndose con una velocidad sorprendente para un hombre de negocios, derribó a Padilla por la espalda, enviando a ambos hombres a estrellarse contra los escombros de concreto. La lucha por la supervivencia estaba a punto de convertirse en una lucha por la justicia, y finalmente se cobrarían los pecados de Padilla. Capítulo 8. Justicia cumplida. El forcejeo entre Carlos y Padilla duró solo unos segundos antes de que Josué interviniera. Su entrenamiento de combate le permitió separar a los dos hombres sin lastimar a Carlos. Padilla rodó para ponerse de pie con el arma en alto, pero se encontró frente a tres armas, la de Josué, la de Isaac desde la entrada de la escalera y la mira láser de Gerardo que le pintaba un punto rojo en la frente desde el edificio de enfrente. Se acabó, Padilla, dijo Josué en voz baja. Tu operación está acabada. Tu gente está muerta o capturada, y las autoridades ya están incautando tus bienes. La risa de Padilla fue amarga y desafiante. ¿Crees que esto termina conmigo? Solo soy una parte de una red que abarca 3 continentes. Mátame y alguien más ocupará mi lugar en una semana. Tal vez, pero sabrán lo que te pasó y lo pensarán 2 veces antes de amenazar a gente inocente para llegar a nosotros. Isaac emergió de la escalera, con su arma apuntando a Padilla mientras hablaba por un teléfono seguro. Paquete asegurado, solicitando extracción inmediata y equipos médicos para los heridos. ¿Equipos médicos? La voz de Padilla transmitía confusión. Para tus hombres, dijo Carlos, sorprendiendo a todos. Los que siguen vivos. Van a ir a la cárcel, no a la morgue. Josué observó a su empleador con un respeto renovado. Incluso después de todo lo que Padilla les había hecho pasar, Carlos elegía la misericordia sobre la venganza. Una decisión que decía mucho de su carácter. Señor, estos hombres intentaron matarnos. Asesinaron a mis compañeros. Y responderán por esos crímenes en el tribunal. Pero no somos verdugos, Josué. Somos mejores que eso. La mueca de Padilla fue fea. Un sentimiento noble de un hombre que nunca ha tenido las manos manchadas de sangre. ¿Crees que el sistema legal me retendrá? Tengo jueces, fiscales y funcionarios del gobierno en mi nómina. Estaré libre en un mes. En realidad, no. Isaac terminó su llamada telefónica y se acercó a Padilla con cinchos de plástico. Las pruebas que hemos reunido en los últimos 3 días incluyen registros financieros, interceptaciones de comunicaciones y el testimonio de tus operativos sobrevivientes. El CNI, la FGR y la Guardia Nacional se están peleando por ver quién te procesa primero. Además, añadió Gerardo desde su posición de vigilancia. Recuperamos los expedientes que tenías sobre tus contactos en el gobierno. Las pólizas de seguro, como tú les llamabas. Material de chantaje sobre todos los que te ayudaron. Te van a echar a los lobos para salvar sus propias carreras. El rostro de Padilla pasó por la incredulidad, la rabia y finalmente la resignación a medida que se daba cuenta de su situación. Su red estaba comprometida, su protección se había ido, su poder de presión había sido eliminado. El hombre que había construido un imperio sobre la traición y el asesinato estaba a punto de enfrentar la justicia por sus crímenes. No tienen ni idea de lo que han desatado, dijo Padilla mientras Isaac ajustaba las ataduras. La gente para la que trabajo, los clientes a los que serví, no dejarán que esto se quede así. Que vengan, respondió Josué. Pasé 20 años aprendiendo a pelear en su tipo de guerra. Y ahora recuerdo por qué valía la pena lucharla. Mientras esperaban que llegaran los equipos de extracción, Carlos inspeccionó la destrucción a su alrededor. Agujeros de bala en el concreto, sangre en el suelo, los escombros de una batalla que había cobrado demasiadas vidas. ¿Valió la pena? Preguntó en voz baja. Toda esta violencia, toda esta muerte.
Josué consideró la pregunta cuidadosamente. 3 hombres buenos murieron porque Padilla traicionó todo lo que habían jurado proteger. Docenas de soldados murieron porque vendió inteligencia a sus enemigos. Cientos de personas sufrieron porque él eligió la ganancia sobre los principios. Eso no fue lo que pregunté. Sí, señor. Valió la pena. La voz de Josué transmitía una certeza absoluta. A veces la violencia es el único idioma que los hombres malos entienden. Las sirenas de policía se escuchaban cada vez más fuertes a medida que los cuerpos de emergencia convergían en el hotel. La FGR y las unidades militares llegarían pronto para limpiar el desorden y extraer cualquier inteligencia que pudieran de la operación de Padilla. Isaac se acercó a Josué con un teléfono seguro. El mando quiere interrogarte. Te ofrecen la reincorporación, con tu rango completo y privilegios. De vuelta al servicio activo. Josué miró a Carlos, luego al teléfono en la mano de Isaac. 6 meses atrás, habría aceptado la oferta sin dudarlo. El ejército había sido su vida, su identidad, su propósito. Pero 6 meses de mañanas tranquilas y rutinas profesionales le habían dado algo más. ¿Paz? Diles que me siento honrado, pero tengo otros compromisos. La sorpresa de Carlos fue evidente. Josué, no tienes que quedarte por lo que pasó. Si quieres regresar al servicio militar. Señor, con todo respeto, ya probé el servicio militar. Me convirtió en alguien que no reconocía. Estos últimos 6 meses trabajando para usted, recordé quién solía ser antes de las guerras y las muertes. ¿Un chofer? Un hombre que protege a la gente porque es lo correcto, no porque alguien se lo haya ordenado. Josué sonrió por primera vez en días. Además, su seguridad claramente necesita mejorar. La gente de Padilla se le acercó demasiado. Mientras los agentes federales inundaban el edificio, Padilla fue llevado con ataduras que lo mantendrían seguro hasta el juicio. Su imperio de traición y asesinato sería desmantelado pieza por pieza. Sus víctimas finalmente recibirían justicia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Carlos mientras observaban el arresto. Ahora volvemos a la normalidad, respondió Josué. Usted dirige su empresa, yo conduzco su auto y fingimos que esto nunca pasó. ¿Podemos hacer eso? ¿Simplemente volver a la normalidad? Josué consideró la pregunta mientras Padilla desaparecía bajo custodia federal. El chofer callado que había conducido a Carlos a sus reuniones durante 6 meses se había ido, reemplazado por alguien más duro y peligroso, pero también más completo. Había recordado quién era bajo el uniforme y la violencia. Un protector, un guardián, un hombre que se interponía entre la gente buena y aquellos que les harían daño. No, señor. No podemos volver a la normalidad, pero podemos avanzar hacia algo mejor. Mientras salían juntos del hotel, con las luces de emergencia pintando la mañana de rojo y azul, Josué reflexionó sobre el precio de la paz y el costo de la justicia. Padilla iría a juicio por sus crímenes. Pero la victoria se sentía vacía. Habían muerto demasiados hombres buenos. Se había hecho demasiado daño. Pero Carlos estaba a salvo. Las personas inocentes que Padilla había amenazado estaban protegidas. Y una red de corrupción había sido expuesta. A veces eso era suficiente. A veces eso lo era todo. El conductor callado había regresado, pero nunca volvería a ser el mismo hombre que simplemente seguía órdenes y no hacía preguntas. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar más allá del deber y el honor. Había encontrado un propósito. Capítulo 9. La nueva normalidad. 3 meses después de la batalla en el hotel, Josué Cárdenas estaba de pie en el mismo estacionamiento subterráneo donde los hombres de Padilla habían aparecido por primera vez, puliendo el cristal blindado del Mercedes de Carlos. La rutina matutina era reconfortantemente familiar, pero ambos hombres habían cambiado de maneras sutiles que los forasteros no notarían. Carlos salió del elevador llevando un maletín y una tableta, sus movimientos estaban más alerta que antes. 3 meses de entrenamiento regular de combate con Josué habían mejorado considerablemente su conciencia situacional y su condición física. Buenos días, Josué. ¿Algún informe de inteligencia de anoche? Todo tranquilo, señor. El equipo de Isaac barrió el edificio a las 0400 horas.
Gerardo está monitoreando la vigilancia electrónica desde su posición al otro lado de la calle. Josué le abrió la puerta del auto. Su testimonio en el juicio de Padilla está programado para las 1400 horas. Los procedimientos legales habían sido complejos, involucrando múltiples jurisdicciones y pruebas clasificadas. Padilla enfrentó cargos que iban desde traición a la patria y asesinato, hasta crimen organizado y conspiración. Su juicio se había convertido en un circo mediático, exponiendo la corrupción en los niveles más altos del gobierno y los contratos militares. Mientras conducían por el tráfico matutino de la capital, Carlos revisaba documentos en su tableta. Tecnologías Domínguez había salido fortalecida de la crisis con nuevos contratos gubernamentales y protocolos de seguridad mejorados que envidiaban otros ejecutivos. Los activos del grupo Padilla se subastarán la próxima semana, mencionó Carlos. Algunas propiedades interesantes, patentes de tecnología, operaciones en el extranjero. ¿Planea ofertar, señor? Ya lo hice. Varios de los antiguos empleados de Padilla han solicitado trabajo con nosotros. Los que pueden probar que no estuvieron involucrados en sus actividades criminales. Carlos levantó la vista de su tableta. Gente buena atrapada en una mala situación. Josué asintió con aprobación. Era exactamente el tipo de decisión que le había hecho respetar a Carlos en primer lugar. Ver oportunidades para ayudar en lugar de explotar. Llegaron al juzgado federal donde se estaba llevando a cabo el juicio de Padilla. Equipos de los medios de comunicación y manifestantes llenaban la calle, convirtiendo los procedimientos legales en un circo. Padilla se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal con los contratos militares privados y la corrupción del gobierno. Señor, Isaac lo escoltará adentro mientras yo me estaciono. Gerardo tiene la vigilancia desde el techo del juzgado. ¿No crees que la gente de Padilla intente algo aquí? La gente de Padilla está muerta o bajo custodia, pero tenía clientes, y a algunos de ellos podría no gustarles que sus relaciones comerciales se hagan públicas. Carlos entendía que el juicio no se trataba solo de Padilla. Estaba exponiendo a toda una red de traficantes de armas, funcionarios corruptos y compradores extranjeros que habían adquirido secretos militares. La gente con tanto que perder no dudaba en eliminar amenazas. Dentro de la corte, Padilla estaba sentado en la mesa de los acusados con un mono naranja. Su porte militar disminuido por 3 meses en custodia federal. Había envejecido años en esos meses, su rostro demacrado y sus ojos hundidos. El hombre que había construido un imperio sobre la traición había descubierto que la lealtad era una moneda que no podía permitirse. El testimonio de Carlos fue preciso y devastador, describiendo las amenazas y exigencias de Padilla con todo detalle. El jurado escuchó con total atención mientras relataba cómo Padilla había exigido el control de Tecnologías Domínguez mediante la intimidación y la violencia. Señor Domínguez, preguntó el abogado defensor de Padilla durante el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que usted contrató a Josué Cárdenas específicamente porque sabía que era un exoperador de fuerzas especiales? No. Contraté a Josué porque era profesional, confiable y venía con excelentes referencias. Pero usted investigó sus antecedentes militares. Llevo a cabo verificaciones de antecedentes de todos los empleados que tienen acceso a información confidencial. El servicio militar de Josué era impresionante, pero no fue por eso que lo contraté. ¿No se sentía más seguro sabiendo que su chofer era un asesino entrenado? Los ojos de Carlos brillaron de ira. Me sentía más seguro sabiendo que mi chofer era un buen hombre que haría su trabajo con integridad y habilidad. El hecho de que fuera capaz de protegernos cuando nos amenazaron fue afortunado, no calculado. Después del testimonio, Josué se reunió con Carlos en el pasillo del juzgado, donde Isaac y Gerardo mantenían la seguridad. ¿Cómo le fue, señor? El abogado de Padilla trató de hacer que sonara como si hubiéramos planeado todo el asunto. El fiscal lo calló rápidamente. Carlos se veía cansado pero satisfecho. El jurado no se está tragando el cuento de que Padilla es la víctima. Durante las semanas siguientes, el juicio continuó con testimonios devastadores de exempleados del grupo Padilla, funcionarios gubernamentales y personal militar. El alcance de la traición de Padilla quedó claro: venta de información clasificada, organización de asesinatos de testigos y corrupción de funcionarios en todos los niveles del gobierno. Cuando llegó el veredicto, fue rápido y contundente. Culpable de todos los cargos.
Padilla pasaría el resto de su vida en una prisión federal, su imperio desmantelado y sus colaboradores enfrentando sus propios juicios. Josué observó la sentencia desde la galería, sintiendo una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Se había hecho justicia, pero eso no podía traer de vuelta a Rolando, a Bernardo, a Guillermo, ni a los otros buenos soldados que murieron por culpa de la avaricia de Padilla. Después del juicio, la vida se asentó en una nueva rutina. Josué continuó como el chofer de Carlos, pero con mayores responsabilidades en cuanto a seguridad y evaluación de riesgos. Tecnologías Domínguez implementó nuevos protocolos basados en las lecciones aprendidas de los intentos de infiltración de Padilla. Isaac y Gerardo se quedaron en la Ciudad de México, empleados oficialmente por una empresa de seguridad privada contratada por Tecnologías Domínguez. Los 3 exoperadores del GAFE habían encontrado un propósito protegiendo a alguien que merecía protección, en lugar de simplemente seguir órdenes sin cuestionar. 6 meses después de la condena de Padilla, Josué estaba en el mismo estacionamiento donde todo comenzó. Pero esta vez, no estaba solo. Carlos había solicitado una reunión de seguridad antes de una importante junta directiva. Los informes de inteligencia muestran que los antiguos clientes de Padilla están evitando la capital, informó Isaac. Se ha corrido la voz de que Tecnologías Domínguez está bajo protección profesional. ¿Qué pasa con la supervisión del gobierno?, preguntó Carlos. El CNI y la FGR mantienen vigilancia sobre sus conocidos asociados, agregó Gerardo. Pero la mayor parte de la red de Padilla ha sido desmantelada. Los pocos operativos que quedan se han escondido. Josué asintió, satisfecho con la postura de seguridad. Señor, la junta directiva está programada para las 0900. Revisé la lista de asistentes y los protocolos de seguridad del edificio. Todo se ve limpio. Mientras se preparaban para salir a la junta, Carlos hizo una pausa. Josué, quiero preguntarte algo. Dígame, señor. ¿Alguna vez lo extrañas? La vida militar, los parámetros claros de la misión, la certeza de seguir órdenes. Josué consideró la pregunta con atención. A veces, señor. Había cierta simplicidad en dejar que alguien más tomara las decisiones difíciles. Pero he aprendido que elegir tu propia misión es más satisfactorio que completar la de alguien más. ¿Y cuál es esa misión? Proteger a la gente buena de la gente mala. Asegurarse de que hombres como Padilla no puedan lastimar a familias inocentes. Josué abrió la puerta del auto. Asegurarme de que el honor y la integridad signifiquen algo en un mundo que parece haber olvidado su valor. Carlos sonrió mientras subía al Mercedes. Esa es una misión que puedo apoyar. Mientras conducían por las calles de la Ciudad de México hacia otro día de negocios y rutina, Josué reflexionó sobre lo mucho que había cambiado. El chofer tranquilo seguía allí, profesional y confiable. Pero ya no se escondía de lo que había sido. En cambio, había integrado su pasado con su presente, convirtiéndose en alguien más fuerte y completo. Por el espejo retrovisor, podía ver a Isaac y Gerardo en su auto escolta, profesionales y alerta. 3 soldados que habían encontrado un nuevo propósito protegiendo a alguien que lo merecía, que habían elegido el servicio sobre las ganancias y el honor sobre la conveniencia. Padilla estaba en la cárcel, donde pertenecía. Las personas inocentes que había amenazado estaban a salvo. La red corrupta que había construido estaba desmantelada. Se había hecho justicia no a través de la venganza o actuando por cuenta propia, sino mediante una planificación cuidadosa, una ejecución profesional y trabajando dentro del sistema para exponer la corrupción y castigar las malas acciones. No era la dramática venganza de las películas de acción, pero era real, duradera y completa. A veces, las mejores victorias eran las victorias silenciosas, donde la gente buena simplemente hacía su trabajo con integridad y habilidad. Josué Cárdenas se ajustó la corbata en el espejo retrovisor y sonrió. El conductor callado estaba de vuelta, pero nunca volvería a ser el mismo hombre que simplemente seguía órdenes sin rechistar. Había encontrado algo por lo que valía la pena luchar más allá del deber y la patria. Había encontrado su propósito al proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Y esa, pensó mientras se detenían para otra junta de negocios rutinaria, era una misión de la que podría estar orgulloso por el resto de su vida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo.
Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré ahí.